Invito a Hechos. Estoy con Lucas. Con Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 2. Y quiero que lea allí el versículo 47. Hechos 2, 47. Amén. Hechos 2, 47. Dice así ese versículo. Está hablando acerca de la iglesia de ese momento. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía la iglesia? Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos que nos des, Señor, de tu Santo Espíritu, que nos permitas aprender de ella, Señor. Disponemos nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar y con cada uno, Señor, de los que recibimos tu palabra, Señor. Allí está tu Santo Espíritu obrando, Señor, en esos 50 días de Pentecostés. Glorificamos y honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero ponerlo en contexto de lo que está sucediendo aquí. Hechos capítulo 2 nos narra el día de Pentecostés, ¿cierto? El día que vino el Espíritu Santo y llenó a la iglesia, bautizó a la iglesia y los envistió de poder, les dio poder para ser testigos. Y en esa situación dice que ellos empezaron a hablar en lenguas, ¿cierto? En otros idiomas, y los que estaban alrededor, como era una fiesta, claro, las calles estaban llenas de personas y escucharon todo lo que estaba sucediendo allí en ese lugar, en esa casa, en un aposento alto, dice la Biblia. Y al acumularse allí la gente, digamos, Pedro se levantó y empezó a predicarles. Y entonces ese día sucedió algo muy especial. Muchas personas se convirtieron y empezó entonces a partir de ahí la iglesia. A partir de ahí nace la iglesia como la conocemos en este tiempo. Entonces vemos que sucedieron varias cosas que vamos a mirar en esta mañana que nos cuenta la palabra de Dios. Y algo que nos muestra es que con la venida del Espíritu Santo hubo un estilo de vida que cambió radicalmente, fue transformado. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo transforma las vidas? Amén. Entonces vino un estilo de vida radical como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Y si usted recuerda cuando estamos leyendo el primer capítulo de Hechos, está contando acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿cierto? Nos narra que eso fue el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, pero dice que eso es lo que continúa haciendo y enseñando el Señor. Pero el Señor ya subió, ya ascendió al cielo, pero dice que es el Señor el que está obrando. ¿Cómo así? Porque ahora es el Señor Jesús obrando a través de sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces por eso ellos fueron completamente transformados. Y vemos aquí donde termina este pasaje, vamos a leer desde el 36, vamos a estudiar desde el 36 hasta el 47, pero vemos que cierra con unas palabras muy importantes, que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, mire, ellos estaban enfocados no en ellos, sino en Dios y en los demás. Amén. ¿Sí? Porque dice que estaban alabando a quién. Y tenían favor con el pueblo, con los demás. Amén. Pero el gran problema que sufrimos todos los seres humanos es el problema de el ego, el yo, de enfocarnos en nosotros mismos. Ese es un gran problema que todos tenemos. Todos tenemos este
ese problema, enfocarse en uno mismo. Y entonces surgen frases como, por ejemplo, es que Dios no se fija en mis necesidades y en mis problemas. O aunque no lo diga, ese es su pensamiento. Y entonces por estar así con ese pensamiento, no ora, sino que se queja. ¿Sí o no? Y entonces se queja del problema que le resultó allí, del problema que le resultó allá. Ahora, el detalle es de que todos tenemos problemas. ¿Sí o no? A todos nos resultan problemas. Ese cuento de que uno llegó a Dios y se le acabaron los problemas en la Biblia no aparece. Lo que pasa es que tenemos la ayuda de Dios para superar nuestros problemas y la sabiduría de Dios que nos evita meternos en muchos problemas que nosotros mismos nos buscamos. Pero entonces ese es un problema del que se enfoca en sí mismo, se queja de Dios. Otro es que se queja diciendo las personas no están pendientes de mí. Nadie sabe los problemas que yo tengo. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que haya pensado así? ¿Cierto? Y piensa que sus problemas son más grandes que los de todo el mundo. Y a veces uno lo está escuchando y dice, ay, si supiera los que yo tengo. Pero no tiene uno esa actitud porque no está enfocado solamente en eso. Otras personas que dicen, es que nadie sabe lo difícil que me toca, ¿cierto? Hay mamás que dicen así, es que no sabe lo difícil que me toca. Ay, Padre Celestial. Yo he escuchado también esta frase, es que yo tengo que pensar en mi felicidad. Hombre, que cierta razón sí tiene, claro, uno tiene que pensar en su fidelidad, pero se enfoca solamente en su fidelidad, en su felicidad y no piensa en los demás. Hay frases también como esta, a nadie le importo, nadie me visita, todos me evitan. Nadie me quiere, todos me odian, me va a comer un gusanito. Y, por ejemplo, en esta actitud yo he notado que hay personas que tienen ese pensamiento de que nadie le importa, que nadie me visita ni que me evitan, y resulta que es a veces la misma persona la que está tan encerrada que no se comunica con nadie, no, sí, no tiene esa relación con nadie, está aparte, encerrado solo, pero culpa a los demás de su soledad. Pero es esa persona la que se ha aislado de los demás. Entonces, ese enfoque en uno mismo, ¿qué trae? Queja, soledad, amargura, tristeza, inseguridad, problema con los demás, estrés, argumentos. Apaga la vida espiritual también. Eso de andarse uno quejando y andar. Entonces yo creo que ese no debe ser el enfoque de una persona, de nadie, ¿no? Pero en especial de los que conocemos a Dios. Y entonces, ¿qué veo yo aquí en este pasaje? Que la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a estar enfocados en Dios y en los demás. Amén. La llenura del Espíritu Santo como que abre nuestros ojos y nos permite ver mejor las cosas. Y entonces mire lo que está sucediendo aquí. Recuerde usted a Pedro. Aquí estamos en el día del Pentecostés. Así que vámonos 53 días atrás. 50 días atrás Jesús resucitó, pero 3 días antes, ¿qué estaba pasando con Pedro? Estaba negando al Señor Jesús, ¿cierto? 53 días atrás de este evento, estaba Pedro negando al Señor. Pero ahora quiero que mire a este mismo Pedro, 53 días después, pero con una diferencia. Lleno del Espíritu Santo. Entonces mire el versículo 14 un momento. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Oiga, habían allí más de 3,000 personas.
El mismo que una muchacha le dijo, ¿usted conoce a Jesús? No, yo no lo conozco, yo no sé ese quién es. Ese mismo que le dio miedo a una muchacha y después de otra persona, aquí está frente a 3.000 personas. Muchas de ellas fueron los mismos que gritaron, crucifícale, crucifícale. Ahí están. Ese mismo Pedro ahora con la llenura del Espíritu Santo, pero con un enfoque diferente. El mismo que estaba pensando en qué pasará si yo digo que soy discípulo de Jesús. Y sabe que muchas veces sucede eso, que a veces estamos preocupados por el qué dirán. ¿Qué pasará si yo digo esto? ¿Qué pasará si tal cosa? Y a veces esas cosas, ese pensamiento hace que no nos da la libertad para actuar como deberíamos actuar. Amén. Para agradar a Dios. Y entonces aparece aquí Pedro, el que tenía problema de temperamento, pero ahora un hombre nuevo, lleno del Espíritu Santo y sin temor, ¿por qué dirán los demás? Y entonces aquí, ¿cuál es el enfoque de Pedro? La salvación de las demás personas. Mire, él no lo vamos a leer, ya alguna vez estudiamos este pasaje, desde el 14 hasta el 36 es la predicación de Pedro. Hay veintitantos versículos, 22 versículos, 20 más versículos. Pedro está 30 versículos más o menos, está predicándole a este pueblo y cierra con una frase que me parece muy importante. Mire lo que dice el versículo 36, cuando él cierra su predicación allí a esas 3.000 personas, esos 3.000 judíos en Jerusalén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con esto cierra él su predicación. O sea, todo esto que él les dijo es para terminar diciéndoles que a ese que ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. Y ese es el que él viene a presentar. Ese es el que él quiere que ellos conozcan. ¿A quién era el que él había crucificado? A que ellos habían crucificado y que se había levantado de los muertos, que había venido haciendo milagros. De ese él les quería hablar. Pero mire, él no buscaba ganar un debate teológico, porque hay veces que las personas hablan de Dios, pero es con ganas de demostrar quién tiene la razón, ¿sí? Y entonces hablan de teología y de cosas y de una, que es muy importante la teología, pero con el fin de ganar una discusión. Eso es como una discusión, dicen que las discusiones de teológicas o de religión, eso es como cuando la gente habla de política. Nunca se pueden poner de acuerdo, cada uno tiene un pensamiento y nunca se ponen de acuerdo. Pero la pasión que había aquí en Pedro era por otra cosa. ¿Qué era lo que le preocupaba a Pedro? Que ellos se arrepintieran, que ellos fueran salvos, que ellos fueran salvos. Ahora, mire lo que sigue diciendo allí en este pasaje. La respuesta de ellos, uno se da cuenta, uno de la preocupación de Pedro de la salvación y otro que estaba lleno del Espíritu Santo, porque mire la respuesta de estas personas. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Cómo dice allí en la otra versión, Samu? Ese versículo 37. Ah, tiene la misma palabra. En la otra versión. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, esa palabra tocó el corazón de ellos. Ellos dijeron, nosotros, ¿qué hemos hecho? Actuamos mal. Tenemos que arreglar esto. ¿Qué podemos hacer? Le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles. Y dice que Pedro les dijo, arrepentidos, primero que todo. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. Y lo segundo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Mire, la salvación y la llenura del Espíritu Santo están allí conectados, ¿sí? Para que haya salvación tiene que obrar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence. Amén. El Espíritu Santo es el que convence nuestro corazón de pecado. Él es el que obra y nos muestra las cosas que están mal en nuestro corazón y nos muestra a Jesucristo. El Espíritu Santo obra en la salvación, pero aquí cuando dice y recibiréis el don del Espíritu Santo, no está hablando de esa obra que hace el Espíritu Santo para traer salvación, sino que es algo adicional. Es el don del Espíritu Santo. No sé si me hago entender, ¿sí? El Espíritu Santo hace un proceso en nosotros. Primero, cuando no conocemos del Señor, es el que nos muestra a Jesucristo y el que toca nuestro corazón para que seamos salvos. Cuando llegamos a Jesucristo, empieza a trabajar también para que vayamos creciendo. Uno como creyente no puede quedarse allí con que yo ya creí en el Señor. No, uno tiene que empezar a crecer espiritualmente, ¿cierto? Eso se llama santificación. Empieza a madurar, empieza a dejar cosas. Pero además de esto, aquí está hablando de algo que es el don del Espíritu Santo. Amén. Que es el poder que Jesús les había prometido a los discípulos. ¿Para qué? Esto ya es para el servicio, para servirle al Señor, para ser testigos de Él, pero con el poder de Él, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire, lo primero que hizo ahí Pedro, que fue predicar a Jesús como Señor y como Cristo. Lo segundo es que los llamó ¿a qué? Al arrepentimiento y al bautizo. Ahora, ¿por qué el bautizo? El bautizo no salva, porque el bautizo es una obra, pero es un testimonio de que yo he creído en el Señor Jesús. Amén. Eso es. O sea, si yo ya creí en el Señor Jesús, ¿qué me impide bautizarme? ¿Cierto? Entonces es un paso de obediencia, que lo que está haciendo es un testimonio público de mi fe. El que se bautizaba en este momento estaba, como dice aquí, en el nombre de Jesucristo, estaba reconociendo a Jesucristo como Señor. Entonces eso le representaba muchas cosas. No era solamente sí, un acto por hacerlo. No, tiene un gran significado para su vida y delante de los demás. Los demás ya lo van a reconocer. Es que esta persona ha entregado su vida a Jesús. ¿Qué pasaba en este tiempo? Bueno, no en ese tiempo, aún sucede en lugares que son muy radicales. La persona le entregó su vida a Jesús. Está bien, le entregó su vida a Jesús. No, papá, pero es que me voy a bautizar. ¿Cómo? Si usted se bautiza, se va de esta casa. Si usted se bautiza en el nombre de Jesús, aquí no puede vivir más. Eso pasa en muchas culturas, sobre todo orientales. Pregunta. No. No hay necesidad de bautizarse dos veces. Pero el bautizo es muy importante. Ahora, el caso de los niños que vienen de la religión tradicional, sí los bautizamos. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron la decisión de bautizarse, ellos los bautizaron, que para perdonar los pecados, sino que pues si uno le pregunta, bueno, ¿usted de qué pecado se arrepiente? No, pues no le puede ni responder porque ni siquiera habla, ¿cierto? Muchas veces cuando los bautizan. Entonces, por eso a los bebés que vienen de la tradición, sí, se les vuelve a bautizar, por decirlo así, pero pues en verdad están tomando por primera vez su decisión de bautizarse, porque es que es uno el que tiene que tomar la decisión de bautizarse. Sí, pero después de que se haya bautizado, ya no hay necesidad de que se vuelva a bautizar, porque ya lo hizo. Es un acto de testimonio. O sea, ya para usted ya es otra cosa, ya la comprensión, y a eso nos referimos en el crecimiento que da el Espíritu Santo, en esa santificación, que cada día
O sea, claro, ¿no? Si yo hoy mirara atrás, yo también me tendría que bautizar porque hoy entiendo cosas que no entendía el día que me bauticé. Yo el día que me bauticé había empezado apenas a creer en el Señor. Amén, pero es muy, muy importante. Es un paso de obediencia. Listo, entonces los llamó al arrepentimiento y al bautizo y les dio una promesa muy especial, que recibirían el don del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el siguiente versículo, porque para ustedes es la promesa. ¿Para quiénes? Para nosotros es la promesa y para vuestros hijos también, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A todos los que el Señor llama para ser parte de su reino, Él quiere llenarlos con el Espíritu Santo. Amén. Que eso fue lo que hablamos la semana pasada. Es para todos, para todo el que cree en el Señor Jesucristo. Y también, mire que él aquí les exhortó a salir del pecado. Estamos hablando de que Pedro estaba enfocado en ellos. ¿Y su preocupación era cuál? La salvación de estas personas. Entonces mire lo que les dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso fue lo que les habló Pedro, porque su preocupación, bueno, y los apóstoles, su preocupación era la salvación de ellos, que todos ellos recibieran la salvación. Amén. Y mire lo que sucedió por esa preocupación, porque ellos estaban enfocados en los demás, estaban enfocados en Dios y estaban enfocados en los demás. Entonces, ¿qué trajo esto? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso todavía puede pasar en este tiempo. Amén. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, estar enfocados en Dios y estar enfocados en los demás, preocuparnos por la salvación de los demás, por las almas. Eso es lo más importante. Y mire, trajo un crecimiento, mejor dicho, eran 120 y ya ese día ya eran 3,120. ¿Se imagina la bautizada de 3,000 personas? Una maravilla, ¿cierto? Ay, eso se les fue todo el día bautizando gente, quién sabe cuánto tiempo se habrán demorado, pero una bendición ver todas esas vidas entregadas al Señor. Ahora, miremos qué pasó con esta iglesia que ya vino con ese modelo. ¿Con cuál modelo? El de estar llenos del Espíritu Santo que los ayudó a estar enfocados en Dios ¿y en quiénes más? Y en los demás. Eso. Colaboren con el pastor, decían por allí. Ayude con él. En este versículo 42 es un resumen de lo que era la cultura de la iglesia. Mire el versículo 42. Lo que pasó ya con estas 3,000 personas y con los que habían, con los otros 120. Mire lo que había pasado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? La comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí nos menciona 4 cosas en las que ellos se enfocaron. La devoción por la doctrina de los apóstoles, porque mire que dice que perseveraron. Ahora, la palabra que utiliza aquí como doctrina es literalmente esa enseñanza, ¿sí? O sea, ellos se enfocaron, le dieron esa importancia a la enseñanza de los apóstoles, a querer crecer cada día espiritualmente. Amén. Ahora, ¿dónde estaba esa enseñanza de los apóstoles? Adivinen. En la palabra. Lo que los apóstoles le enseñaban era lo que decía la palabra y ellos empezaron con esa devoción por estudiar la palabra, por aprender la palabra, porque es que un discípulo de Jesucristo estudia la palabra. ¿Sabe cada cuánto? Todos los días. Perseveraban
en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, la pregunta, ¿de dónde ellos habrán aprendido eso? ¿Los apóstoles de dónde lo aprendieron? ¿De Jesús? Ellos, aquí lo que está mostrando es el modelo que Jesús les enseñó, ¿cierto? ¿Qué hacía Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos? Enseñarles. Cada oportunidad que le encontraba, Él les enseñaba de la palabra y les enseñaba eso, a que todos los días ellos tenían que crecer en ese conocimiento de la palabra, sino que eso era para allá, para hace 2000 años. No, todavía para nosotros. Nosotros somos discípulos del mismo Jesús y tenemos que seguir estudiando la palabra todos los días, todos los días. Ahí viene la pregunta. ¿Cada cuánto usted estudia la palabra? Amén. Todos los días tiene que ser. Como discípulos de Jesucristo no es opcional. O sea, si uno dice, yo soy discípulo de Cristo, yo hago parte de la iglesia, yo tengo devoción por la palabra, yo estudio todos los días la palabra porque quiero crecer espiritualmente. Amén. También, ¿qué decía allí? ¿Qué era lo otro? Comunión, ¿cierto? Sí está diciendo allí también, en la comunión unos con otros. Bueno, dice aquí unos con otros. O sea que la palabra comunión, creo que yo por aquí coloqué una definición, sí, compañerismo. Se refiere a compañerismo, o sea, mis hermanos de la iglesia son compañeros, son la palabra comunión o coinonía. ¿Ustedes han escuchado la palabra coinonía? Sí, es esa palabra comunión, sino que es que el significado es más allá de comunión. Por eso cito aquí estos significados: compañerismo, ayuda, interacción. ¿Sí? Tenía que ver con eso, con dar al otro, colaborarle, apoyarlo, animarlo. Eso se refiere a ese compañerismo. Esa era la iglesia. O sea, no eran personas que se encontraban cada 8 días en el culto, sino que todos los días compartían, todos los días. Ellos estaban comunicados unos con otros, se animaban, se ayudaban, se apoyaban. También dice el partimiento del pan. Aquí, en esta frase aquí, porque ahorita más abajo voy a volver a citar una frase parecida, pero aquí significa la cena del Señor. Ellos se reunían en una casa y compartían la cena del Señor. Desde aquí empieza esa costumbre de reunirse los domingos. Los domingos se reunían y hacían esa cena del Señor. El partimiento del pan, con ese significado, recordar la obra de Jesucristo. Y también dice que en las oraciones, ¿cómo hacían las oraciones? Oraban. Oraban unos por otros, se apoyaban en oración. Amén. Entonces, así como contaba la hermana Olga, lo que sucedió con la mamá, ahí mismo empezamos a orar, ¿cierto? Empezamos a orar por la mamá de nuestra hermana Olga, apoyarla allí en oración. Entonces, así era la iglesia primitiva, se oraban unos por otros y oraban juntos. Amén. Se reunían, tenían reuniones de oración. ¿De dónde aprendieron eso? De Jesús. Amén. Acuérdese que Jesús dice que pasó toda la noche orando y llamó a 12 y los escogió como sus apóstoles. Toda la noche oró por ellos. Alguien dice, bueno, si oró toda la noche, quiere decir que oró de 6 a 6, 12 horas. Oró 1 hora por cada uno. Yo creo que el Señor eso fue ese día, pero el Señor continuamente estaba orando por cada uno de sus discípulos. Asimismo, nosotros debemos orar los unos por los otros. Amén. Ahora, después de eso aquí este pasaje dice la vida de los primeros cristianos. ¿Qué sigue sucediendo en la iglesia? Ese enfoque de enfocarse en Dios y en los demás. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice,
todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? Estoy leyendo el versículo 43. Estaban juntos, 44, perdón. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, en coinonía, todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire la preocupación de unos por otros. Que decía, mi hermano está pasando necesidad. Hombre, voy a vender el carro y voy a compartir aquí con mi hermano que tiene necesidad. Voy a vender la casa y voy a compartir con los hermanos que tienen necesidad. Ese pensamiento que ellos tenían. Alguien por ahí, yo escuchaba un comentario estudiando este pasaje que decía que ellos creían en el comunismo. El comunismo es eso, que todos tienen como lo mismo, ¿no? Busca que todos tengan lo mismo. Es un sistema político y económico, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. No se trata de eso. Porque si usted mira, ese pensamiento no es nuevo aquí. Es el pensamiento de toda la Biblia. Sencillamente es reconocer quién es el dueño de mi vida y de lo que yo tengo. Eso es todo. Eso es todo. O sea, ellos no están diciendo lo que yo tengo es de todos. No, lo que yo tengo le pertenece a Dios. Amén. Y entonces ellos lo entregaban era a Dios para que ya a través de la iglesia ya se administrara. Ahora, lo hablábamos también porque en el capítulo 4 habla de algo parecido. Eso no es un modelo, no es una norma para la iglesia. Sencillamente fue algo que sucedió allí. ¿Sí? O sea, no tenemos que seguirlo haciendo, porque pronto algunos ya están preocupados. Ahorita algunos decían, uy, me toca vender la casa, el carro. No, no, no se preocupe por eso. Lo que nos está mostrando es el corazón que había en esta iglesia, ¿sí? Ese amor que había por los hermanos y ese desprendimiento de las cosas materiales. Amén. Entonces reconocían a Jesús como dueño de ellos y de sus propiedades. Y dice también aquí el 46, perseverando unánimes cada día. No, perseverando unánimes cada 8 días. Todos los días en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe por qué ellos iban todos los días al templo? A buscar la presencia de Dios, a orar. Todos los días ellos iban, tenían una hora especial a la que iban a orar al templo, ¿sí? Entonces, creo que para ellos es importante la oración, para la iglesia primitiva. Oraban todos los días. No sé cómo será para este tiempo para la iglesia la oración. ¿Será que también es importante? Amén, amén, amén. Amén, amén. Para la iglesia es importante también la oración. ¿Y cada cuánto debemos orar? Amén. Ese es un medidor, un indicador de su vida espiritual. Todos los días debe ser la oración. No cuando tengo problemas, no cuando me enfermé o se enfermó alguien en la casa, no, todos los días debe ser la oración. Pero también algo muy bonito que muestra aquí, partiendo el pan en las casas. Aquí ya habla así de un compartir. Se reunían en las casas, iban a tomar cafecito, allá donde los hermanos, o sea, ellos tenían células con quesito. Ah, bueno, no, ya ustedes sí, están con hambre, ya están pensando eso. Pero mire, se reunían, comían, compartían. ¿Cómo cree usted que era esa iglesia? ¿Cómo la pasaban ellos? ¿Cierto? Una comunión tan bonita, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es la iglesia, esa es la iglesia, una iglesia unida. Mire, ellos abrían sus casas para hacer células en la casa. Hoy vamos a hacer la célula en mi casa. Vamos, los invito, oremos allí, compartimos de la palabra y nos comemos un pancito con, queso, con queso bien rico y bueno. Y cafecito, oiga, la pasaban pero bien, bien los hermanitos allá.
Entonces, mire, abrían sus hogares como lugares de reunión, adoraban a Dios diariamente en el templo y en las casas. Entonces, esto que dice aquí, ellos cada cuánto lo hacían, cada cuánto ellos se comportaban como iglesia, todos los días ellos se acordaban, todos los días eran el pueblo del Señor, no era solamente de unos días, todos los días y todo el día, ellos eran ese pueblo del Señor. Cada cuánto oraban, cada cuánto estudiaban la palabra, cada cuánto se reunían, cada cuánto compartían, todos los días. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que el Señor dejó. Y ahora sí termina con este último versículo que fue con el que empezamos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabar a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? ¿Qué es alabar a Dios? No es solamente cantar. Sí, eso es reconocer a Dios por sus bendiciones, es agradecerle, es reconocer sus obras, exaltar su nombre, es confiar en Él. Eso es alabar al Señor, ¿cierto? Y dice que ellos, ¿qué hacían? Alababan a Dios, ellos alababan a Dios, ellos cada día le agradecían a Dios, cada día le reconocían sus bendiciones, cada día confiaban en Él, cada día levantaban palabras de exaltación para Dios. O sea, su enfoque no estaba en ellos, ¿estaba en quién? En Dios. Ellos tenían ese enfoque en Dios. Yo me imagino que ellos citarían en algún momento el Salmo 123, Salmo 103. Si hay un salmo que a mí me parece que sea un salmo de alabanza, bien bonito el Salmo 103. Mira el versículo 1 del Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Esa es una alabanza a Dios. Entonces dígame, ¿cómo vive una persona que continuamente tenga estas palabras en su boca y en su corazón? Agradecido con Dios, confiado en Dios, ¿cierto? No tiene tiempo para andarse quejando. No, si tiene problemas, los presenta a Dios y confía en Dios. Señor, usted es el que tiene el control. Usted es el que va a obrar. Yo confío en usted, Señor. En usted está mi confianza. Entonces, esa era la actitud de la iglesia. Estar enfocados en Dios. Porque si uno se enfoca en uno y en su problema, no, nos ponemos aquí a contar problemas y verá cómo salimos de aquí. No, salimos llorando, salimos aburridos, con estrés, cargados. Llega uno a la casa que no, a llorar. Todos tenemos problemas, claro, pero los presentamos a Dios, amén. Los presentamos delante de Dios y confiamos en Él. No quiere decir que no vamos a hacer. ¿Y cómo está? No, bendecido en victoria, prosperado, no, sin problemas. No, a veces hay situaciones que bendecidos, pero ahí confiando en el Señor, que el Señor tiene el control de todas las cosas. En Él está mi confianza. Amén. Esa era la actitud de la iglesia. ¿Qué trae la queja? Tristeza. Ahora, lo otro que dice aquí también, bueno, ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea que esto fue algo que me llamó mucho la atención de este pasaje. Yo sé que aquí en este pasaje hay cosas muy bonitas, muy interesantes, pero el hecho de decir que tenían favor con todo el pueblo, o sea, se ganaban la estima de los demás. O sea, yo me los imagino a ellos ayudando a los demás, orando por los demás, colaborándole al vecino, hasta ese que lo mira feo a uno, a ese lo ayudaban. Yo les conté el otro día a la vecina que con la que tuve por allí un problema y eso antes fue aprovechar para ganar amigos.
este problema, no, vamos a solucionarlo. En vez de uno ponerse a pelear con el vecino, no. ¿Cuál fue la historia? Ya se me olvidó. Ya, la matera. Le dañé, mi hermano le dañó la matera con el carro y la vecina me fue a reclamar. Vecino, un carro que estuvo ahí en su casa, vea, me dañó la matera. Y fui y le conseguí una matera. Y no contento con ese, no, voy a darle una más grande. Es una matera más grande. ¿Sabe cuánto vale una matera? ¿Y sabe cuánto se gana uno teniendo un vecino que no le esté tirando uno la basura y que antes están pendientes ¿cierto? Tener una buena relación con los vecinos. Entonces, mire, tener favor, ganarse la estima de los demás, cuando ayudamos a los demás, cuando nos preocupamos por ellos y por sus necesidades. Amén. Cuando oramos por ellos, algún momento, de pronto usted le ha pasado, ha visto a su vecino con un problema y se le ha dicho, vecino, si quiere oramos. Oremos y ponemos eso en manos de Dios y el hermano, el vecino está enfermo y ora por él. ¿Y cómo queda usted con él? Gana ese favor que dice aquí, teniendo favor con todo el pueblo. Y así, el día que usted lo invite a la iglesia, vea, tenemos el Día de las Madres, vecina, la invito a la iglesia, ya va a mirar con una cara diferente, ¿cierto? Esa invitación. Entonces es muy importante también eso, porque no se trata de estar enfocados en nosotros, estar enfocados en Dios y en los demás. Amén. Además, esto de poner nuestros dones al servicio de los demás, sabe que fortalece nuestra fe, nos recuerda que en esta vida nosotros tenemos un propósito. Amén. Tenemos una misión. Dígale al que está a su lado, su vida tiene un propósito, tiene una misión. Amén. Bendecir a los demás. Y entonces eso le da sentido a la vida, nos recuerda ese propósito y nos llena de gozo. Amén. Así que la meta del discípulo es comprender que está en la tierra no para él, sino para el propósito de Dios. Entiende que donde está representa a Dios. Donde usted esté, ¿sabe quién está representando? A Dios, al Señor Jesucristo lo está representando. La llenura del Espíritu Santo trae una transformación a nuestras vidas y pasamos de estar centrados en nosotros mismos para enfocarnos en Dios y en los demás. ¿Cómo será la iglesia en este tiempo viviendo con este modelo que nos deja el Señor? Enfocados en Dios y enfocados en los demás. Amén. Por eso termina allí diciendo la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Lo invito para que estemos de pie, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude cada día a estar enfocados en Él, que esa llenura del Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas para enfocarnos correctamente en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Acuérdese, si está enfocado en Dios y en los demás, no va a tener tiempo para la queja, para la depresión, para la ansiedad, para el estrés, para el aburrimiento, para la soledad. Si usted está enfocado en Dios y en los demás, va a tener propósito de vida, va a tener gozo, va a estar renovado cada día. Padre, te damos gracias.